Bueno, hermanos, hemos visto una primera parte del Evangelio y voy a dejar el tablero, aquí, lo voy a echar un poquito más para atrás y para el lado, ¿vale? Pero el Evangelio en sí engloba mucho más de lo que hemos podido hablar en este ratito esta mañana. Nada, engloba mucho más que eso. Nada más que el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30, que lo he tocado someramente por arriba y tocado de una forma, digamos, muy básica, pienso yo, que como dice Efraín, rascando la parte de arriba solamente, hay mucho más. La justificación engloba más, la redención engloba más, la sabiduría engloba más, la santificación igualmente engloba más. Pero, como dice un hermano mío, el dichoso tiempo. Por el dichoso tiempo nos tenemos que intentar ceñir y resumir. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, en esta segunda parte, que veamos la necesidad de predicar el Evangelio. A veces tenemos que reconocer que a veces nos podemos llegar a acomodar en nuestras vidas. Esta vida de estrés, de el estar corriendo de un lado para otro, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, la familia, que si hay que ir aquí, que si hay que ir allí, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro, nos come mucho tiempo, nos ocupa mucho tiempo. Tenemos que reconocerlo. Y a veces nos acomodamos. Nos acomodamos. Y hablo personalmente por mí. Voy a hablar por mí. Yo me he llegado a acomodar en ese sentido. Pero hermano, tenemos que ver, tenemos que recordar, recordando esta primera parte, de que hay mucha gente que está necesitada de escuchar el Evangelio. Mucha gente. Que hay mucha gente en la calle que está buscando a Dios aunque no lo está diciendo. Y a veces nos llevamos muchas sorpresas cuando empezamos a hablar con alguien y ese alguien dice o nos puede decir que lleva tiempo buscando a Dios y no sabe dónde encontrarlo. Vivimos en un mundo donde estamos saturados de información, saturadísimos de información, y la gente se hastía de tanta información. Y esa mucha información desvían a las personas, que es la intención del príncipe de este mundo, desviar a las personas de Dios, separarlas. Cuanto más lejos de Dios y de su mensaje, mejor. Así se vienen conmigo y no se van con el Señor. Así de claro. No tengo pelos en la lengua, perdonadme que no tenga pelos en la lengua, pero el Señor Jesús tampoco lo tuvo. Y si Él no lo tuvo, ¿por qué lo tengo que tener yo? ¿O por qué lo tenemos que tener nosotros? Hay que tener delicadeza, sabiduría para saber qué decir, cuándo decir y cómo decirlo. Y yo me gustaría que para que nos hiciésemos un poco más conscientes de esta necesidad de predicar el Evangelio, nos fuésemos a una historia, para mí personalmente, y lo digo para mí personalmente, y sé que para otros hermanos, una historia en vez de una parábola. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Allí se cuenta la historia de dos personas. La persona de un hombre rico y la persona de un hombre pobre. Una contradicción total. Dos puntos totalmente alejados uno del otro en el estatus social. ¿Verdad? Lucas 16, 19 al 31. Y cuyo final de cada uno de ellos va a ser totalmente dispar. Totalmente contrario también. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vemos que había un hombre que estaba muy bien situado. Tenía un estatus social muy alto.
porque además vestía con la ropa más delicada que se podía vestir en aquellos momentos, pero además nos dice de que hacía fiesta en su casa todos los días, hacía banquete todos los días, estaba invitando todos los días a gente, seguramente a sus hermanos, como después veremos, y a sus más allegados. Pero dice que todos los días, o sea, derrochaba el dinero. Como se dice hoy día, estaba viviendo la vida, según el pensamiento de este mundo. Estaba viviendo la vida, ¿verdad? Vive 4 días porque es lo que vamos a durar en este mundo, que es el pensamiento que se nos da en este mundo. Pero además vemos y leemos entre líneas, entre palabras, de que esta persona no tenía en ningún momento en consideración a Dios. Dios no estaba dentro de sus prioridades, como después vamos a confirmar. Él vivía su vida, llegaba a su casa, hacía su banquete con sus amigos, con sus familiares, con sus más allegados, y a dormir y a vivir otro día igual, y a vivir otro día igual, y a vivir otro día igual. A disfrutar a tope. Y dice que había un mendigo, también un mendigo llamado Lázaro. ¿Por qué para mí no es una parábola? Porque está dando nombres concretos. En las parábolas Jesucristo nunca dio nombres. Y en este caso estaba dando nombre, el nombre concreto de una persona a la cual Dios conocía. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Y fijaos su situación, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. La situación de este hombre era deplorable. Tirado en la calle, sin un techo bajo el que dormir, sin un lecho cómodo sobre el que dormir, sino que estaba en la calle. Estaba tirado en la calle. Estaba, como dice la palabra, era un mendigo. Un mendigo. Y dice que estaba en la puerta de este hombre rico. Y me llama la atención porque dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, que cada vez que el rico pasaba por su lado, lo ignoraba totalmente. Era totalmente indiferente a la situación de ese hombre. Si había comido, si no había comido, si las llagas le estaban siendo curadas o no le estaban siendo curadas, le daba exactamente igual. Si no tenía en cuenta a Dios, tampoco iba a tener en cuenta al hombre, a su prójimo. Estaba faltando aquellos 2 mandamientos que dijo el Señor Jesucristo, de los cuales dependían la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estaba faltando esos 2 principales mandamientos. Es más, vemos que unos animales, unos perros, tenían más misericordia de la situación de ese hombre que aquel hombre rico, porque dice que le lamían las llagas. ¿Para qué? Para curárselas. Y dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fijaos qué diferencia. Muere el rico, aquel que no había tenido pertenencias ninguna, que había llevado una vida deplorable en su vida, que su casa era la calle, que no había sido mirado por nadie, especialmente por este rico, y dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Es la antesala al cielo. Y si me equivoco, corregidme. Porque también yo estoy aquí para aprender. Y dice que fue al seno de Abraham. ¿Pero qué pasó con el rico? Con tantas riquezas que tenía. Dice que murió y fue sepultado. ¿Por quiénes fueron sepultados?
por los hombres. ¿Y los ángeles? Los ángeles no fueron por él. Hermanos, todo lo que uno siembra, después en la eternidad, lo recoge. Aquel hombre no tuvo en cuenta a Dios y su lugar no fue el cielo, como veremos. Lázaro, por lo que vemos, a pesar de su situación deplorable, tenía que ser una persona temerosa de Dios. ¿Y qué es ser una persona temerosa de Dios? Una persona que amaba, respetaba y obedecía a Dios. Es decir, como le escuché una vez a un hermano, se tomaba en serio a Dios a pesar de su situación. Cosa que no hizo el rico. Estamos viendo por un lado el pensamiento en un hombre, a través de un hombre rico, en este caso el pensamiento de la mayoría de las o de casi todo el mundo de los que viven en este mundo. Vive 4 días, que eso es la vida, y disfrútalo al máximo. Y date todo el placer posible. Y Dios ya veremos. Cuando ya dejemos este mundo, ya veremos. Y si hay Dios, como algunos dicen, como muchos dicen. Y dice, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es una realidad. Esto no es un cuento. Esto es una realidad y lo está contando el Señor Jesucristo. Aquel hombre rico estaba en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento. Y era totalmente consciente de lo que le estaba pasando. Lo estaba sintiendo, lo estaba padeciendo por no haber tenido al Señor en cuenta. Y me llama la atención que dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, aquel hombre que no temía a Dios reconoció a aquel que es llamado el padre de la fe, a Abraham. ¿Cómo lo reconoció? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero es igual que el caso de aquellos discípulos que fueron al llamado Monte de la Transfiguración, y cuando se apareció Moisés y Elías al Señor Jesucristo, una vez que Él se transfiguró, reconocieron tanto a uno como a otro allí. ¿Cómo lo reconocieron? No lo sé. El caso que me hace pensar es que allí nos conoceremos. Seremos conscientes de quién es uno y quién es otro allí en los cielos. Me llama la atención eso. Pero sigamos con este hombre rico. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro que se moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fijaos, aquel que no había tenido misericordia de Lázaro, ahora está clamando por misericordia y compasión. Ahora está clamando. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Porque está sufriendo. Y fijaos lo que le pide. Que moje la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Es decir, el sitio donde van a ir todas aquellas personas que no tienen al Señor o que rechazan al Señor es un lugar horrible. Dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La paga del pecado, como hemos dicho antes, es muerte. Y la muerte espiritual es ir a ese lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú
atormentado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos está permitiendo tener? ¿Qué tipo de administradores estamos siendo en esta vida? ¿Estamos siendo unos administradores como aquel hombre rico? ¿O sin embargo como Lázaro? ¿Somos temerosos de Dios o somos indiferentes a Dios? Lo que uno siembra, eso recoge. Además de todo esto, dice, hay una gran cima, es decir, un gran abismo, un gran hoyo, como queramos llamarlo, entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, tanto el seno de Abraham como el Hades están separados. No puede haber relación ninguna, en ningún momento. Y me resulta curioso cuando leíamos el versículo anterior que dice que el rico alzó sus ojos. Y cuando yo alzo mis ojos, estoy mirando ¿para dónde? Para el cielo, para arriba. El Hades está abajo y el cielo está arriba. Y hay de por medio un gran terreno, un gran hoyo, una gran cima, un gran abismo, de que ninguno puede pasar de un lugar a otro. Conforme a nuestra decisión en este mundo, así tendremos en el futuro. Así tendrá el hombre. Y estoy generalizando, como hombre, no como creyente, como hombre. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Ahora se está acordando de su familia. Ahora está queriendo interceder por su familia, para que no vayan a ese lugar de tormento, porque él sabía que sus hermanos estaban siguiendo su mismo camino, y que el fin de ese camino iba a ser el mismo que el suyo. El Hades. El Hades. Ten misericordia. ¿Pero qué le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué nos ha facilitado Dios? Su palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo a Abraham? Óiganlos. Y ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que oír no es solamente escuchar, es escuchar y hacer. Óiganlos. Que escuchen, que obedezcan, que lo pongan en práctica, que crean en Dios, que crean lo que dice Moisés y que lo que dicen los profetas. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora está volviendo a apelar y decir, Abraham, que seguro que si alguien resucita y se presenta delante de ellos, seguro que van a creer en él. Y seguro que no van a venir aquí. Y seguro que van a creer en Dios. ¿Cuánta gente vio los milagros del Señor Jesucristo y no creyeron en Él? ¿Cuántos? Multitudes. Multitudes. Si mal no recuerdo, Herodes, creo que fue Herodes, cuando el Señor fue llevado delante de él, le dijo que hiciese un milagro delante de él. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? No hizo nada. Él no estaba para satisfacer los deseos de nadie. Yo he estado predicando en la calle, yo he estado predicando públicamente. ¿Y no has querido creer en mí? Le podía haber dicho. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
Vuelvo a decir, vuelvo a preguntar, ¿cuánta gente vio hacer milagros al Señor Jesucristo y no creyeron en Él? ¿Cuántos? Muchos, muchísimos. Pero sin embargo Dios les da la oportunidad. Y me llama la atención eso. Si no oyen. Hermanos, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Lee la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Cree a la palabra de Dios, no en la palabra de Dios. Cree a la palabra de Dios y obedécela. Y te llevará a los pies de Cristo. Y te llevará a tener una comunión, una relación íntima con Dios. Pero José Antonio, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? ¿A dónde quieres llegar con todo esto que nos has contado? ¿Por qué nos has contado esta historia? He dicho al principio que yo quería que nos hiciésemos conscientes de la necesidad de predicar el Evangelio. Y os voy a hacer una pregunta que he hecho ya en varias ocasiones. Si yo, sabiendo lo que sé de la palabra del Señor, estuviera en la misma situación que aquellos que no tienen al Señor en su corazón, que están buscando al Señor, que necesitan de escuchar el Evangelio, la pregunta es, ¿me gustaría que vinieseis a mí? ¿Os gustaría de que viniesen a vosotros a predicaros el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta? Que sí, claro. Pues ¿sabéis qué es eso? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dejamos de predicar el Evangelio, porque el Señor nos pone el momento y la situación, y no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. Tú me puedes decir a mí también, pero es que yo no tengo palabra. Es que yo no sé cómo explicar el Evangelio. No hay excusa. Mira lo que el Señor Jesucristo le dijo al endemoniado gadareno del que expulsó a aquellos demonios. Aquel hombre quería seguir a Cristo y Jesucristo le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le está diciendo? Dale testimonio de cuál era tu vida antes de conocerme a mí y cuál es tu vida ahora, después de haberme conocido a mí. ¿Lo podemos hacer eso? ¿Puedes contar tu historia, tú antes y tú después, a cualquier persona? ¿Verdad que sí? Pues no hay excusa. No hay excusa. Moisés le puso excusa al Señor. Es que yo soy torpe de palabras. No te preocupes. Yo te pondré los medios. Y al final era Moisés el que hablaba. Delante de Faraón. ¿Qué hizo aquel hombre? Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hermano, el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No está diciendo traed. No está diciendo esperad que vengan. Está diciendo id. Moverse. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El apóstol Pablo escribió también, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y permitidme que haga un pequeño paréntesis, porque no quiero que se me quede esto atrás. ¿En qué consiste el Evangelio? El Señor Jesucristo lo dijo de una forma muy clara. Y fueron también palabras de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres tener una relación con Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete. En una de las lecturas que yo pedí que se hiciera en esta semana, en Hechos capítulo 2, dice allí, y no quería haber dejado esto, pero siempre se pasa algo, dice que después de predicar el apóstol Pedro a una multitud que había ido porque había escuchado un gran estruendo, dice, al oír esto, se refiere a la multitud, después de escuchar la predicación de Pedro y de los apóstoles en las diferentes lenguas de aquellos que estaban allí en Jerusalén, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Están diciendo, varones hermanos, creemos lo que habéis dicho, creemos en ese mensaje, pero ¿qué tenemos que hacer para dar solución a nuestras vidas? Pedro dijo, y fijaos lo que dice Pedro, arrepentíos, el mismo mensaje que Jesucristo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un precioso ministerio, una preciosa obra en la que colaborar con Dios. La cosa es qué vamos a hacer con ella. ¿Qué vamos a hacer con ella en el vecindario, en el trabajo, con nuestros amigos, con los que van pasando por ahí por la calle? Dice, y con esto voy a terminar, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, fijaos cómo las ve el Señor. Toda nuestra vida, hasta el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor lo ha borrado. El Señor ya no se acuerda. Ya le hemos pedido perdón y nos ha perdonado, nos ha limpiado. Nuestra vida vieja ya ha quedado atrás. Ahora somos criaturas nuevas. Hemos renacido de nuevo por la sangre del Señor Jesucristo. He aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esto es lo que yo digo hoy, en esta mañana, a aquellos que no tienen al Señor en su corazón, reconcíliate con Dios. Porque es lo mejor que te va a pasar, es lo mejor que te puede suceder en la vida. Así que, hermanos, pensemos en aquel rico, todo aquel sufrimiento, todo aquel tormento y lo que vendría después, porque después vendría el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Y iría al lago de fuego y azufre. Si estuviéramos en la situación de aquel rico, ¿nos gustaría que nos viniesen a predicar el Evangelio? Pues si la respuesta es sí, como sería lo normal, hermanos, manos a la obra. Levantémonos y andemos. Amén.